Muy buenas tardes o muy buenos medios días. Tengan todos ustedes en esta tarde. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta su casa, la Iglesia Vida Nueva Neza. Es un placer, un privilegio, pero una bendición el poder estar aquí, el disponer nuestros corazones a la palabra de Dios y el poder empezar a aplicar esa palabra en nuestras vidas. El día de hoy seguiremos estudiando el libro de Ruth. Vamos a llegar al capítulo 3 tan rápido. En el primer capítulo hablamos de la rebeldía a la obediencia. En el segundo capítulo hablamos de una historia de amor. ¿Se acuerdan? Una historia de amor que está plasmándose, que está operando. Y ahora vamos a ver en este capítulo 3 una propuesta de matrimonio. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Una propuesta de matrimonio. Va a estar interesante. Ya estamos por finalizar. La próxima semana, si Dios lo permite, finalizaremos el libro de Ruth y vamos a estar viendo cómo se desenvuelve, qué pasa, por qué una propuesta de matrimonio. Es una gran bendición que nosotros podamos contar siempre con líderes espirituales que nos apoyen, que nos compartan lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha dicho, lo que han aprendido a través del caminar en las cosas de Dios, para que puedan guiarnos, puedan discipularnos. Es algo muy importante. ¿Para qué? Para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Siempre es necesario que alguien esté guiando tu vida espiritual. Y Ruth es una moabita que tiene la bendición de que Noemí, su suegra, pudiera guiarla para cumplir con el rol que ella tenía establecido, ¿sí? Y eso me refiero a través vamos a ver de ese matrimonio inicialmente de Ruth con el hijo de Noemí. ¿Cómo es que ella se casa con este varón y ella aprende, porque es lo que podemos ver, aprende a amar a Dios y aprende muchas cosas del plan y la voluntad de Dios a través de esos años que vivió con él? Y ella empezó a aplicar esto en su vida. Ruth no solamente conoció, sino que empezó a aplicar todo lo que había conocido en su vida. Ahora ella está viviendo en Belén. Recuerden que ellos regresó Noemí con Ruth, su nuera, regresaron. Ella está viviendo en Belén de Judá y veremos que ella ha abrazado y se ha aferrado a la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo ella está utilizando un mandamiento de la palabra de Dios para su provisión, y ahora ha encontrado el favor y la gracia y está experimentando una bendición grande en su vida. Y finalmente Noemí, que significa aquella que es agradable, que vimos que ella no era tan agradable, que ella estaba más que nada amargada, pero porque ella había creído incorrectamente que Dios estaba en contra de ella. Pero no es realmente que Dios esté en contra de ella, sino que Dios está en contra. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Dios está en contra de la falta de fidelidad que nosotros a veces no mostramos delante de Él. Él está en contra de la falta de fe que nosotros deberíamos de tener en las cosas de Dios. Y a veces así nos pasa a nosotros. Nosotros decimos que creemos, que tenemos fe, pero cuando somos probados, ahí nos damos cuenta si tenemos realmente fe o no fe por el Señor. Cuando a veces pasamos situaciones, cualquiera que éstas sean, mostramos nuestra fidelidad a Dios o no la mostramos. Pero aquí Ruth lo está mostrando y Noemí se da cuenta de ello. ¿Por qué? Porque Ruth, ha sido una mujer obediente. Y Noemí poco a poco se da cuenta de esto, de las bendiciones, de cómo su nuera se está aferrando a la palabra de Dios. Y Noemí puede ver a través de ella la fidelidad de Dios con su nuera. Y vamos a estar viendo cómo Ruth ha encontrado una bendición. La semana pasada vimos cómo fue bendecida en ánimo, en provisión, y esto está sucediendo en una parcela de unos de sus parientes, Boaz, y ella ha sido bendecida y ella empieza a manifestar esa gracia de Dios con ella, que hasta Noemí, la suegra, empieza a ver poco a poco las bendiciones que Dios tiene no solamente para Ruth, sino también para ella. Y ella también ya empieza a ver que dice que es bueno el Señor. Empieza a ver de diferente manera las cosas. Y ella sabe que Boaz, su pariente, es una persona que
se somete a la verdad de Dios, no a la verdad de él, sino que este hombre se somete a la verdad de Dios. Y vamos a estar viendo en este pasaje cómo es que hay una propuesta de matrimonio, en el cual, en este pasaje, cuando lleguemos a un versículo, mucha gente, y a mí me pasó cuando yo empezaba, manifiestan que este versículo habla o tiene matices sexuales, cuando no es así, no es correcto la interpretación de este versículo que adelante estaremos viendo. Por eso tenemos que escudriñar la palabra de Dios, irnos a la palabra de Dios, para saber qué es lo que Dios está hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, y no lo que nosotros pensamos y queremos saber de ella. Y vamos a ver en este capítulo 3 de Ruth. Vamos a estar viéndolo y te pido que nos pongamos de pie para que oremos y después vamos a ir dando poco a poco lectura al pasaje. Vamos a orar. Pongámonos sobre nuestros pies, inclina tu rostro y vamos a pedirle a Dios que nos dé dirección, y no solo que nos dé dirección, sino que disponga nuestro corazón a lo que Él tiene para nosotros en este mediodía. Vamos a orar. Bendito Padre, te agradecemos la bendición que nos das, cómo nos llenas de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, porque nos permites estar aquí. Pedimos y rogamos tu bendición, tu amor, que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas y que nuestros corazones puedan ser motivados y movidos a tu verdad y que podamos salir diferentes por tu palabra, por tu Espíritu, y que nosotros, Señor, podamos mostrar nuestra fidelidad a ti, mi Dios, y nuestra fe a través de nuestra vida y a través de nuestras acciones. Te pedimos que tú hables al corazón, Padre mío, y que usted nos dé, Señor, entendimiento. Que sea usted, mi Señor, hablando a través del Espíritu, y yo solamente instrumento para la guianza de tu pueblo, para la edificación de tu pueblo y de los santos. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Ocupe ese lugar, mis hermanos. Vamos a leer el versículo de Ruth, capítulo 3, versículo 1. Dice así: después le dijo a su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Ahí está hablando Noemí con Ruth. Ella está diciendo: buscaré un hogar. Y ahí hogar viene de una palabra hebrea que quiere decir descanso. Yo voy a buscar descanso. Y este descanso está vinculado al reino de Dios. Cuando nosotros cumplimos los propósitos de Dios, sus planes, cuando obedecemos, podemos esperar este descanso. Y esto no significa que yo me voy a acostar, voy a dormir, voy a amanecer bien tranquilo y bien despierto. No, esto no significa eso. Este descanso está relacionado con el reino de Dios. Es una experiencia del reino. Es estar donde Dios quiere que esté y experimentar su resultado, su bondad, quién es Él. Pero más allá, ¿qué tiene Él para nosotros en la eternidad? Más bien descansamos en sus promesas y en sus promesas eternas. Ella habla de este descanso. Dice Noemí: yo voy a buscar descanso para ti. Noemí sabía de qué estaba hablando. Y en el versículo 2 podemos ver, dice: ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. ¿Qué hará esa noche? Bueno, después de haber cosechado, de haber levantado toda la cosecha, deben de estar golpeando el grano para deshacerte de lo que sirve y de lo que no sirve, para separar el trigo, la cáscara, lo que es comestible. Es lo que están haciendo en ese momento y en esa tarde. Él estará haciendo eso. Y miren la importancia de eso. Vamos a ver el versículo 3. Ellos están trabajando, recogen la cosecha, desgranan todo, separan lo bueno de lo malo. Por ahí una vez compartimos una palabra del trigo y la cizaña. Es algo muy similar, pero bueno, vamos a verlo en otra ocasión. Luego dice el versículo 3. Fíjense en la importancia de este versículo, porque vamos a ver el versículo 3. Y entonces, fíjense lo que Noemí le dice a Ruth. Te lavarás, pues, te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. ¿Qué está haciendo Noemí aquí? Noemí le está dando instrucciones. Le está diciendo: ¿sabes qué?
Tú tienes que hacer esto. Va a ser una cita con un posible esposo tuyo. Ahorita vamos a ver por qué. Pero te pido que no seas impaciente, no te des a conocer. Espera. Espera. En otras palabras, espera en Dios. Cuando nosotros esperamos en Dios, Dios está obrando de una manera extraordinaria a nuestro favor, pero a veces tenemos que esperar. ¿Qué está haciendo aquí? Le da instrucciones porque ella va a tener una cita. Wow, qué importante es ver que alguien te dé instrucciones cuando tú vas a tener una cita. Tú debes de presentarte así, comportarte así, ser así. Pero lo más importante no es la instrucción, sino que tú realmente ejecutes la orden que te están dando, la instrucción que te están dando. Yo a veces veo mamá que les dicen a sus hijos, o papá, no hagas esto cuando vayas con tu chica o con tu chico, y se olvidan de lo que les dice el papá o la mamá. A los jóvenes, sea mujer o sea hombre, se olvidan, no siguen las instrucciones de alguien que sabe, que conoce, no lo siguen. Y mira lo que pasa en el versículo 4, y le sigue diciendo, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Debes de estar observando muy bien lo que está pasando, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que has de hacer. Ese es el versículo, y mis hermanos, que mucha gente con desconocimiento dicen que aquí esta es una expresión sexual, íntima, y no es así, y esto demuestra cuando nos plantean así, porque muchas veces yo lo he escuchado, me llegaron a plantear que era así, pero ¿cómo podemos saber que no es así? Y es tan sencillo porque la misma palabra nos dice que no es así. Mira, vayamos a Deuteronomio 25:5 y vamos a ver qué es lo que estaba pasando ahí. Deuteronomio 25:5 en adelante. El libro de Deuteronomio 25:5 en adelante. Dice ahí, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. ¿Qué está diciendo aquí? Que un hermano tiene que casarse con una viuda que no tenga hijos. Es un mandamiento, es una ley de Dios. Y sigue diciendo, y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el hombre de este no sea borrado de Israel. Y al hijo que tuviera va a preservar el nombre de este personaje, de este difunto, para que no sea borrado su nombre del hijo de Israel. Por eso lo hacían, para eso lo hacían, con viudas que no tenían hijos. Y luego viene algo importante. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, entonces su cuñada, dice, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano y no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y aquí viene el énfasis, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. ¿Qué estamos viendo aquí, mis hermanos? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos que no es un asunto de interpretación, sino simplemente un asunto de conocer la Escritura. Hacer esto, descubrir los pies, mis hermanos, exponer sus pies, nada tiene que ver con lo íntimo, con lo sexual. No, claro que no. Este es antibíblico, no podemos decirlo así. ¿Qué está pasando entonces aquí? Escucha, es decir, como si ella le dijera a vos, yo soy viuda, vos,
que le dijera, y es como si le dijera, yo soy viuda y no tengo hijos, ni mi esposo tuvo herederos. Entonces dice, yo tengo que buscar un pariente para emparentar con él, con la finalidad de darle un hijo, para que el nombre de mi esposo no se pierda, no sea borrado de Israel. Eso era lo que ella quería decirle a vos, y se lo va a decir. Entonces el acto de descubrir los pies es una señal. ¿A quién? En este caso, a vos. ¿Qué seguiría después? Que si él la rechazara, entonces iba a ir con los ancianos y entonces iba a escupir su rostro. Pero eso no era a la puerta de la ciudad, pero ese no era el asunto. Ella le está diciendo a él, hay un mandamiento que tú debes de cumplir, y veamos cómo él responde a eso. Cuando verdaderamente pasa eso, veamos cómo responde a eso. Ella está más que nada diciéndole, ¿sabes qué vos? Hay un mandamiento que tú debes de cumplir, de hacer, porque yo soy viuda y tú eres familiar de mi difunto esposo, y yo quiero que tú cumplas ese mandamiento. Esta Noemí está hablando con Ruth y ella responde, haré todo lo que tú me mandes, todo. Wow, mujer bien obediente, pero bien obediente. ¿Cuántas nueras obedecen a sus suegras aquí? ¿Verdad que es bien difícil obedecer a su suegra? Y más cuando nos pone a hacer cosas que dicen, oh, wow, ¿verdad? Pero ella fue muy obediente. Vemos una mujer obediente que no cuestionó a su suegra. Ella, hermanos, obedecía el buen juicio de la suegra y el conocimiento de la cultura de la suegra. Y nosotros debemos hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera, cuando nosotros estamos interesados en tener una relación seria con la esposa o con futura esposa, futuro esposo. Debemos de obedecer los consejos de aquellos que tienen experiencia, de aquellos que buscan a Dios, de aquellos que nos dicen, las relaciones entre un hombre y una mujer deben de ser de la forma correcta, como demanda la palabra de Dios, no como tú crees, como tú te sientes a gusto, como tú piensas. Es conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí no somos desobedientes y buscamos a la novia o al novio con tal vez una futura propuesta de matrimonio, pero no somos obedientes a las cosas de Dios? Y ahorita vamos a ir viendo por qué. Es importante que usted, mi hermano, los jóvenes, si tienen una novia o un prospecto para un matrimonio, lo pongan en manos de Dios. Pero eso no es suficiente, ponerlo en manos de Dios, sino actuar conforme Dios manda en su palabra. Ser santo, respetarlas, cuidarla, amarla como Dios dice. Y aquí ella dice que es muy obediente y dice que Ruth descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Ella dice, voy a hacer lo que mi suegra me ha mandado, cumpliendo al pie de la letra, porque probablemente ella también estaba interesada en vos. Recuerden que ya la conocía. Recuerden que habían pasado aproximadamente 7 semanas conviviendo, estando con él. 7 semanas. Y me imagino que a vos le agradó a ella, me imagino. Y sucede que cuando, versículos 7 y 8, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. ¿De cuál montón? Del montón de cosecha que tenían ahí. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Vimos que ese era un acto de redimir. Ahorita vamos para allá. Te aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Aquí vemos que él se estremece porque él se mueve, se voltea y ve a una mujer acostada y lo estremece, le da miedo a él. ¿Por qué le da miedo? Probablemente porque él sabe que si alguien descubrió sus pies y está ahí a sus pies, él tiene que cumplir con el mandamiento que demanda la palabra de Dios. Y él no conoce quién está ahí, no sabe quién está ahí. Y probablemente él ve a una mujer y dice, ¿qué está pasando? ¿Quién está ahí? Me va a demandar matrimonio y yo no sé ni quién sea, ¿no? Es importante que nosotros, cuando queremos tener una pareja, debemos saber quién es esa pareja. Conocerla.
Saber si esa pareja va a caminar conmigo para hacer el propósito de Dios o no. Es importante, ahorita lo vamos a ver, es muy importante. Esa pareja me va a ayudar, esa pareja va a ir conmigo a la oración, esa pareja va a estar conmigo buscando a Dios, esa pareja va a bendecir futuramente un hogar que tengamos. Es importante eso. Ese hombre se estremeció y dice, wow, tengo que cumplir con esa obligación, pero ¿quién es ella? Esa mujer estaba acostada a sus pies. Esa mujer estaba diciendo, yo necesito que tú me redimas. Lo vimos en el Deuteronomio 25. Y entonces él se sorprende y dice en el versículo 9, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Ya no dijo la moabita, sino tu sierva, estoy aquí. Y le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva para cuando eres pariente cercano. ¿Qué le está diciendo ahí? Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuando eres pariente cercano. ¿Qué le está diciendo ahí? Ella le está diciendo, extiende tu borde de tu capa sobre mí. ¿Qué es esto? Nuevamente, vamos a ver la palabra de Dios para saber qué está hablando ahí. Números 15:37. En adelante. Yo se los comenté, me parece que hace 8 días, pero vamos a verlo. Números 37 al 41. Dice así la palabra de Dios en Números 15, 37 al 41. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que hagan francas en los bordes de sus vestidos. Que te pongan algo y le hagan unas francas. Dice ahí, por sus generaciones, y pongan en cada franca los bordes de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando los veáis se acuerden de todos los mandamientos de Jehová. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. O sea, esto es para que se acuerden de los mandamientos de Dios y los pongan por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyen. No vayas en pos de tus ojos, de tu corazón, sino lo que están diciendo los mandamientos de Dios. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, y yo Jehová no es vuestro Dios. ¿Qué le está diciendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué le está diciendo esto de los bordes? Ella quería decir, cumple tu mandamiento, tu obligación con respecto a mí. Chécalo, revísalo, porque tú eres mi redentor. Es decir, tú puedes cumplir este mandamiento, esta palabra. Ella entiende la obligación que él tiene para con ella si él quiere ser obediente a la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Si no lo sabes, ahí están tus bordes, chécalos. Ahí vas a entender que tú debes de obedecer los mandamientos de Dios, las leyes de Dios. Ella le está dando ese recordamiento, por eso le dice, extiende tu capa sobre mí. Mira, lo que tú tienes que hacer, yo estoy aquí y lo que tú tienes que hacer. Están poniendo su relación conforme en ese tiempo a las costumbres, a la cultura, pero sobre todo en obediencia a Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra relación conforme a lo que la palabra dicta para nosotros. Y si me preguntas, ¿cómo qué? Ser santos, apartarnos del pecado, amarla, no difamarla, tratarla bien, caminar en la misma dirección. Muchas cosas que podemos ver. Pero ella le está diciendo, ¿sabes qué? Recuerda y mira, ve ahí tu franca. Recuerda que tú debes de cumplir. Ahí está el recordatorio. Ahí está. Y él dijo, wow, versículo 10, y él dijo, bendita seas tú de Jehová. ¿Sabes qué? Bienaventurada, de verdad, bendita seas tú, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera.
No yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Qué es lo que está diciendo él aquí? A mí me costaba un poco de trabajo entender. Ella está diciendo, tu acción reciente de bondad es mejor que la anterior. ¿Qué es eso? No solo es lo que tú has hecho con tu suegra, que le estás ayudando, proveyendo para ella. No solamente es eso, le dice él. Él dice, esta última acción, este último acto de gracia, ¿por qué está haciendo esto? Con el fin de que la gracia de Dios pueda moverse poderosamente en esta situación. Ella está buscando que la voluntad de Dios se cumpla. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué dice? Entonces dice, tu último acto de bondad es mejor que el primero. ¿Cuál es este? Buscar dar a luz un heredero para su difunto esposo. ¿Por qué? Dice, porque tú no fuiste en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Por qué? Porque normalmente las mujeres viudas muchas veces buscaban un esposo para que sea su proveedor, para sus necesidades físicas, sus sustentos, pero ella no. Ella ¿qué hizo? Ella fue a trabajar, ella se aplicó en la palabra de Dios y empezó a espigar en los campos, y ahora se encuentra con una ley que se relaciona con la redención y que honra a su difunto esposo. Ella no solamente estaba pensando en su suegra, ni en ella misma en absoluto, ella estaba pensando en su difunto esposo, con el fin de traer al mundo un heredero para él. Y vos ve esto, lo reconoce y le declara, este acto de gracia, de hecho, este es aún mayor que el ocuparte de tu suegra. Esto tiene más significado y mayor importancia. Por eso le dice, esto es tu acto. Este acto es mejor que el otro. Y vamos a ver que vos entiendes esto y quiere ser parte de ello. Él quiere, y aquí está la clave, vos quiere aplicar la palabra de Dios a su vida. Él no está pensando en otras cosas, ni en sus finanzas, no está pensando en cosas terrenales. Él está preocupado más por lo espiritual. Él quiere aplicar ese mandamiento de Dios de la misma forma que Ruth también quiere, con el fin de que pueda surgir un resultado espiritual mayor, que no solo impacte a ellos, sino que impacte a mucha gente, impacte a mucha nación. Porque ese era el plan de Dios. Cuando nosotros buscamos una relación, esa relación debe de complementar, debe tener un resultado mayor en lo espiritual para que impacten posteriormente a esa gente que lo rodea o a más gente. Lamentablemente, si tú te relacionas con una persona que no conoce de Dios, difícilmente, si tú no la llevas al conocimiento de Dios, no van a poder caminar. Y si conoce de Dios, deben de caminar juntos. Ellos dos sabían, ellos dos querían y sabían que eso iba a implicar algo bueno para ellos. Y les digo una cosa, esto implicó algo no solamente bueno para ellos, lo dije la semana pasada, no solamente para los que los rodean, no solamente para su nación. Esto implicó grande manera, de una bendición grande, aún para ti y para mí. Porque de ese linaje viene nuestro Señor Jesucristo. Así es el impacto. Yo pone aquí, cuando nos sometemos la voluntad a Dios, es entonces que podemos convertirnos en parte de un plan mayor, que podemos impactar no solamente un grupo pequeño, sino a un mundo entero. Nosotros, ¿cómo estamos impactando? Nosotros, ¿cómo queremos impactar? ¿Qué compañero queremos para nuestra vida? Si ese compañero, compañera, no es afín a los planes de Dios, déjame decirte, o eres necio o realmente no amas a Dios. Si ese compañero o compañera, tú quieres que sea tu esposa, debes que inducirle al conocimiento de Dios. Y si esa persona no quiere, a través del tiempo razonable, a través de la voluntad de Dios, de verdad no hagas nada que te comprometa, porque de verdad vas a tener muchas consecuencias en tu vida, en tu camino.
Dice el versículo 11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. ¿Qué es esto? ¿Qué le está diciendo? Estoy dispuesto a levantar un heredero, estoy dispuesto a tomarte como esposa, con el fin de que este mandamiento pueda ser cumplido, una realidad en memoria de tu difunto esposo, porque yo sé que soy miembro de tu familia y también sé que yo lo puedo hacer. Mira que yo sé y conozco que tú eres una mujer virtuosa, respetuosa, y toda la gente lo puede ver. Tú eres una mujer de valor, esa mujer virtuosa del que habla por Proverbios 31, 10, 31. Todos sabemos las cualidades de una mujer virtuosa. Eres una mujer obediente a los ojos de Dios y de muy buena reputación. Vos tenía muy buena información de ella y ella tenía muy buena reputación. Y a veces pareciera que eso no nos interesa. A mí que me quieran como soy, grosera, malcriada, como soy. Si así me quiere, así. Si no, pues no me interesa. No, hermano. No, hermano. No, hermana. Tenemos que cuidar nuestra reputación en base a nuestro trato, en base a lo que hacemos, cómo nos desenvolvemos, cómo hablamos, cómo buscamos a Dios. Es importante hacer eso, porque muchos decimos, a mí que me quieran como yo soy. Y aquí dice que ella era una mujer virtuosa y que todo el pueblo, toda la plaza sabía que era así, porque ella se había guardado, porque ella tenía temor de Dios y porque ella obedecía a Dios. Pero aquí pasa algo bien importante, versículo 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy tu pariente cercano y todo eso, dice, con todo eso hay pariente más cercano que yo. ¿Qué está diciendo? Él quiere decir, yo quiero ser tu redentor. Claro que sí. Pero, no obstante a eso, existe un redentor más cercano que yo. Más cercano. Es decir, en ese orden que se establece en la palabra, en la ley, hay otro que es merecedor de hacer eso. Le está diciendo, yo estoy de acuerdo en hacerlo, pero la Escritura me dice que hay otro. ¿Y sabes qué? Aunque no me guste, tengo que esperar. Tengo que esperar. Tengo que esperar. Mira lo que dice el versículo 13 y 14. Dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redímate. Mas si Él no quisiera redimir, yo te redimiré. Viva Jehová, viva mi Señor. Dice, descansa pues hasta la mañana, versículo 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque Él dijo, no sepa que vino mujer a la era. ¿Qué pasa aquí? Vos le dice, a pesar de que Él está dispuesto a hacer eso, Él debe de cumplir la voluntad de Dios. Y le dice, si Él te redime, bueno, está bien. Si no, lo haré yo. Que Dios sea el que decide qué tiene que suceder. Que Dios sea el que decide qué tiene que suceder en tu relación. Cuando la pones en manos de Dios, cuando no está puesta en manos de Dios, pueden equivocarse en las decisiones que ustedes tomen. Y esto trae consecuencias, y consecuencias graves. Vos dice, tengo que hacerlo así. Me gusta, tal vez le decía, me gustas, te he aprendido a amar y todo, pero debo de cumplir, muy a mi pesar, debo de cumplir con la voluntad de Dios. Y así muchas veces pasa que nosotros jóvenes, mujercitas, varones, cuando buscamos la voluntad de Dios y no cuadra con nuestra voluntad, lo que hacemos es nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Y aquí nos está enseñando un acto de obediencia a los mandamientos de Dios, vos. Vos, a pesar de todo, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Él le dice, si Él te redime, redímete. Mas si no, yo lo haré. Que decida Dios qué debo de hacer. ¿Qué aprendemos aquí? Él le dice, si Él no quiere obedecer, entonces yo lo haré. Yo lo haré.
Y entonces ella, si él no quiere, ella entonces irá a la ciudad, le dirá a los ancianos, escupirá el rostro de esta persona. Pero dice vos, yo sí quiero cumplir este mandamiento, sí quiero, pero debo de seguir el protocolo, el mandamiento, lo correcto. Y él tiene más derecho que yo, porque es un pariente más cercano. Pero le dice, quédate a mis pies. Y ella permanece a sus pies hasta la mañana y se levanta antes que un hombre pudiera reconocerla, cuando aún estaba oscuro. ¿Qué está pasando aquí? Que él le dice, ¿sabes qué? Te vas, que nadie te vea. ¿Por qué? Porque él era respetuoso, él la estaba cuidando, él no quería comprometer la integridad de Ruth, porque si sucedía que el otro personaje que la redimiera, no quería que hablaran de ella o dijeran de ella. Él estaba cuidando la integridad de Ruth. Es importante, usted varón, mujer, jóvenes, que cuando nosotros tengamos una relación, cuidemos la integridad de esa mujer o de ese varón. Porque cuando nos enojamos, vamos con los amigos, con las amigas y hablamos mal de esa persona. Sacamos, como dicen ustedes, los trapos al sol. Pero un hombre de Dios debe ser cabal y debe de respetar la integridad de esa mujer, o al revés. Él dice, que nadie te vea, porque no quiero comprometerte, sino cuidar tu integridad, Ruth. Después él le dijo, versículo 15, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Ellos dos participaron en hacer este paquete de granos con un manto que Ruth llevaba, y probablemente le ayudó para ponerlo en su hombro, en su cabeza, porque pesaba muchos kilos. Dicen que aproximadamente 40. Y Ruth prende el camino de regreso. Y seguramente meditando en todo lo que había pasado, todo lo que había dicho vos, y en las posibilidades de su futuro, porque ella, me imagino que ella amaba a vos. Dice, pero también debo de ser obediente a la voluntad de Dios. Nosotros jóvenes, ¿seremos obedientes a la voluntad de Dios? ¿O estamos haciendo lo que pensamos y queremos y creemos que es lo mejor para mi vida? Aunque déjame decirte que no tengas malos, no sean malos tus proyectos, tus pensamientos, pero si Dios no está en tu vida, va a haber fracaso. Asegurado, ¿eh? Tarde que temprano va a haber fracaso si usted no tiene a Dios en su vida. Es importante que usted tenga a Dios en su vida. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, versículo 16, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Imagínate, a lo mejor Noemí no durmió por pensar, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará sucediendo? A lo mejor estaba ansiosa para la llegada de Ruth y dice, ¿qué sucederá? ¿Qué va a pasar después de esta misión que le dije a Ruth que hiciera? Noemí la recibe con una pregunta, ¿qué sucedió? Y Ruth le cuenta todo y le hace entrega de las 6 medidas de cebada. ¡Wow! Versículo 17, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas con tu suegra con las manos vacías. Le hace entrega a vos de esta medida de cebada, trayendo a colación el propósito expresado por vos cuando hacía el paquete. Dice, para que no vayas con las manos vacías a tu suegra. Y esta es una bendición, hermanos, de verdad. Aquí podemos encontrar esta bendición. No era solo para Ruth o el fallecido, sino también para la suegra, para Noemí. Vos está diciendo que mi acto de obediencia sea una bendición, no solamente para unos, sino para muchas personas. Y así debemos ser nosotros, que los actos que hagamos cuando bendecimos no sean solamente una bendición para una, sino para muchas personas. ¿Cuántos de nosotros aquí queremos a nuestra suegra mucho?
¿Ninguno? ¿Cuántos de aquí queremos a nuestra suegra mucho? Y mi hermano dice, yo. Debemos de querer a nuestras suegras. Debemos de amarlas. Pero para amarlas debemos tener a Dios en nuestro corazón. Si Dios no está en nuestro corazón, es muy difícil que lo hagamos. O que lo hagamos de la forma correcta. Entonces, en el versículo 18 dice así. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía. ¿Qué le dice? Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ese es el análisis de Noemí ante el informe de lo que le dijo Ruth, de lo que sucedió. Dice, ¿sabes qué? Porque yo lo conozco, él no va a quedarse quieto, él va a resolver este asunto y lo va a hacer hoy mismo. Entonces tú espera, descansa, está tranquila, a ver qué va a resultar de tu futuro. Es algo muy importante que le dice así. ¿Por qué? Porque encontramos que vos no es un hombre lento para obedecer, sino que él ve la oportunidad de Dios y él fue inmediatamente y obedeció a Dios y sirvió a Dios. Él obedeció y sirvió a Dios. Y él quería hacerlo el mismo día como una urgencia de obedecer. Y yo aquí hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros obedecemos a Dios con urgencia de obedecerlo? ¿Cuándo lo hacemos? Cuando Dios trae una oportunidad a tu vida para obedecer y para bendecir a otros, ¿cuántos lo ponen en su corazón esa idea? Por ejemplo, quizá usted visite a una persona y la pueda bendecir. Quizá debe compartir el evangelio con una persona y usted lo hace. Quizá quiere usted ayudar a una persona que está en necesidad, aún económica, y usted quiere bendecirlo. Pero con prontitud, o bendecir a la iglesia en la que está, porque de esa manera va a bendecir a varios hermanos. Y sería una buena noticia, ¿verdad? Esas son personas, quienes hacen esto son personas con la misma madurez espiritual que vos. Vos dice, yo quiero bendecirlos. Pero para esto tengo que ser obediente y servir. Y no tardó. ¿Cuántas de las veces nosotros no somos obedientes? ¿Cuántas de las veces nosotros nos dicen, nos instruyen, nos dan consejos y no hacemos, no somos obedientes? Ya no al que nos da, sino a la palabra de Dios, a lo que nos dice Dios. Y termina diciendo Noemí, le dice, vos no descansarás hasta que este asunto concluya. Wow. Pastor, ¿y por qué se llamó su predicación una propuesta de matrimonio? Porque es lo que pudimos ver en el versículo que vimos en el versículo 4, cuando ella desnuda sus pies. Cuando ella desnuda sus pies. Y déjeme decirle esto, en una relación que nosotros tengamos, ¿sí? Debemos poner primero todo en manos de Dios y dejar que Dios obre. Y nosotros hacer lo correcto delante de Dios. Y entonces Dios bendecirá las cosas que hacemos. No las cosas que pensamos, sino las cosas que hacemos. Y Dios sabe que nos puede sorprender. ¿Sí? Dios sabe que podemos ser sorprendidos en el amor y llevarnos una sorpresa tan maravillosa de que existe una persona por la cual he orado, por la cual he anhelado, por la cual he pedido, por la cual he deseado con todo mi corazón. Pero Dios sabe y puede obrar para que esto sea a favor nuestro. Y no podemos dejar pasar las oportunidades. Debemos estar atentos cuando Dios decide que es tiempo para que nosotros podamos tener una relación. A veces nosotros no nos damos ni cuenta que la persona está tan cerca o la persona que Dios está poniendo en nuestras vidas para que nosotros lo hagamos. No nos damos ni cuenta, pero debemos estar bien apercibidos, estar con los ojos bien abiertos cuando Dios está obrando a nuestro favor. No podemos dejar pasar las oportunidades que Dios nos está dando a nosotros. Ruth ha decidido obedecer en todo y hacer lo correcto.
Ella se había preparado para la ocasión. Lo vimos en el versículo 3. Ella se lavó, se ungió, se cambió su vestimenta. Aquí podemos simbolizar muchas cosas. Ella se lavó. Ella se ungió. Ella cambió sus ropas. Podemos de verdad poner mucho. Pero nada más te voy a decir esto. ¿Qué hizo ella? Ella se estaba preparando. Preparando. ¿Para quién? Para cumplir la voluntad de Dios y para ir a hacer esa propuesta si Dios quería. ¿Usted se está preparando para una relación? ¿Usted se está preparando para hacer la voluntad de Dios o hacer su voluntad, la suya? Yo no quiero a ese chico, yo no quiero a esa chica. Pero Dios la quedará. Dios lo quedará. Pero a veces nosotros no tomamos la bendición que nos da Dios de que podamos estar con una persona que pueda ayudarnos a construir un hermoso hogar y una hermosa familia. Ruth se preparó para la ocasión, y la fe y la cultura son muy importantes para construir esa familia. La fe y la cultura. Hermano, déjeme decirle algo y con esto termino. El matrimonio es algo serio y debemos de tomarlo con la seriedad de lo que la palabra dice. ¿Está usted listo, lista para cuando llegue esa persona a su vida? Prepárese, prepárese. Porque si está puesto en las manos de Dios, si usted lo ha puesto en las manos de Dios, Dios puede sorprenderle con una gran bendición en su vida, con la persona que Dios sabe que usted construirá y hará una gran familia que impactará muchas vidas, y no solamente a su vida, sino también a los alrededores, y puede impactar a muchos. Pero no olvide de verdad prepararse. Abandónese en las manos de Dios. Y que Dios le sorprenda, como vos fue sorprendido cuando despertó y vio una mujer. Que así le diga usted a Dios: Señor, ¿es ella? Señor, ¿es él? Y que Dios le confirme. Porque aunque no es una garantía de que usted va a vivir feliz toda la vida, pero tiene una seguridad de que caminarán en la misma dirección y construirán para el mismo propósito, para el mismo plan. No deje pasar desapercibido lo que Dios tiene para usted, porque puede sorprenderlo. Y entonces puede haber una propuesta de matrimonio. Que Dios les bendiga, mis hermanos.